Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Antes de comenzar les recuerdo que en esos momentos YouTube está realizando una purga, desmonetizando y cerrando canales. Y para evitar ser víctima de esa purga necesito sus likes, sus comentarios y su patrocinio. Hoy estoy inspirado, así que voy a estar bembeteando un largo rato sobre este tema. Durante el viernes 1 de mayo, en las noticias relacionadas a seguridad mundial salieron varios titulares referentes al anuncio del Pentágono de los Estados Unidos indicando de que en un periodo de 6 a 12 meses comenzarán a retirar de las bases norteamericanas en Alemania una cantidad de 5,000 soldados. Antes de entrar de cómo fue que se desarrollaron los eventos para producir esta decisión, tenemos que recordar que durante la primera administración de Donald Trump, él expresó frases dirigidas a una posible retirada de los Estados Unidos de la organización que conocemos como la OTAN. Si recuerdo bien, el presidente Trump siempre ha tenido esa idea en la cabeza, que entiendo que está vinculada al gasto que representa mantener esas bases en Europa. Posiblemente como hombre de negocios no comprende la justificación de tener esas bases en el continente europeo. Estados Unidos no tiene ninguna obligación para tener ni una sola base en países europeos, ni tampoco tener bases compartidas en Europa. Esas bases se negociaron porque forman parte de la proyección de poderío militar de los Estados Unidos, no solo en Europa, sino a través de todo el planeta. Y porque también representa una enorme ventaja de logística tener soldados y equipo bélico cercano a posibles conflictos que afecten a los Estados Unidos. Esa es la razón principal de la enorme presencia militar de los Estados Unidos en Europa. Hoy vemos esa proyección de poder y esa ventaja logística claramente por todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Otra manera de verlo es que todas estas bases forman parte de la proyección del poder del imperio de los Estados Unidos. Y con el comienzo de la Guerra Fría con Rusia, donde nosotros, los baby boomers, nos acostumbramos cuando éramos niños a tener ejercicios nucleares y después a ver decenas y tal vez cientos de películas de guerra con enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética comunista. Esta Guerra Fría impulsó un gasto monumental de armamento que tenía que ser más sofisticado que el de los rusos. Todas esas décadas de la era de la Guerra Fría se concentraron en ser militarmente superiores a la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética se pensó que la OTAN iba a desaparecer y que ya no tenía sentido tener tanta presencia militar de los Estados Unidos en Europa. Pero no fue así. Estados Unidos continuó con su estrategia militar de proyectar su mollero bélico por todo el planeta. Y con el incidente de la Guerra del Golfo incrementó sus bases militares, particularmente en el Medio Oriente, para enfrentarse en un futuro o para mantener bajo control el país que conocemos como Irán, que se consideró como un país peligroso cuando cayó en manos del régimen de los ayatolás en el año 1979. Este gasto militar también se reflejó en el Pacífico, en la región de Asia, porque también había que tener una ventaja militar y de logística ante la evolución de la China comunista y de Corea del Norte. Ya en conocimiento de que todas las administraciones anteriores al señor Donald Trump crearon este andamiaje de bases militares para proyectar el poderío militar de los Estados Unidos a través del planeta y además por la gran ventaja de logística que provee
tener soldados y material bélico en localizaciones de futuros frentes de batalla. Hablemos de las contradicciones del presidente de La Paz, que durante sus campañas políticas impulsaba el fin de las guerras. Primero tenemos que entender que el país con el PIB o GDP más alto es los Estados Unidos, que está sobre los 30 trillones de dólares anuales, pero al mismo tiempo tiene una deuda de casi 40 trillones de dólares. Mirando el año 2025 podemos ver que el presupuesto militar fue casi de $1 trillón para los Estados Unidos, 336 billones de dólares para China y 190 billones de dólares para Rusia, donde estoy tomando la definición norteamericana del término billón de dólares, donde un billón es 1.000 millones de dólares. O sea, que el presupuesto de los Estados Unidos fue 474 billones de dólares más que los países combinados de Rusia y de China. Un gasto militar de $1 trillón, de 30 trillones de dólares del GDP es 3,3%. El gasto militar de los Estados Unidos es exuberante y como ningún país europeo tiene un GDP tan alto como los Estados Unidos, pues es una imposibilidad que gaste tanto dinero en sus ramas militares. Es mi opinión que aunque Estados Unidos se retire de la OTAN, continuará gastando esas exorbitantes sumas de dinero en su presupuesto para el Departamento de la Defensa. Creo que ya podemos ver las contradicciones bajo las riendas de Donald Trump. Él pone en duda la presencia de esas bases militares a través de todo el planeta, como por ejemplo en Europa y en Corea del Sur, pero al mismo tiempo quiere la proyección de poder como el país más poderoso militarmente del planeta. Esta ventaja de tener bases cerca de un posible conflicto militar se vio claramente en la operación contra Venezuela, donde de forma casi inmediata el presidente Donald Trump reactivó las bases militares en la isla de Puerto Rico. Y además la vimos naturalmente en el escenario de Irán, donde los Estados Unidos no tuvo que construir nuevas bases militares en el Medio Oriente, porque ya las tenía. Y de hecho, el presidente Donald Trump mostró resistencia al posible cierre de la base en el archipiélago que conocemos como Diego García, en el Océano Índico, que significa a su vez que los Estados Unidos continuará gastando dinero del presupuesto militar en sus instalaciones de Diego García. También hay una contradicción cuando quiere bajar los gastos para reducir la deuda nacional de los Estados Unidos, pero pide 1,5 trillones de dólares para el próximo presupuesto militar, que es el equivalente al 5% del GDP. También parece una contradicción que debido a que el mundo cambia, porque no es estático, que se presione a que países europeos incrementen grandemente su mollero bélico. Ya hemos visto que países que fueron miembros de la antigua Unión Soviética han gravitado hacia el Kremlin. Lo vimos claramente con Hungría. Lo vemos claramente con Eslovaquia y Bulgaria, que parece que se va a convertir en pro-Kremlin en las próximas elecciones. Además, Serbia también es pro-Kremlin. Hay un renacimiento nazi en Alemania que desconocemos qué sucederá si vuelven a tomar el control del país. Yo no creo que sea recomendable que países que están gravitando hacia Rusia se les debe exigir que aumenten sus gastos militares porque podrían ser parte del enemigo en un futuro. Como dije anteriormente, después de la caída de la Unión Soviética se esperaba la caída de la OTAN, pero la persona que revitalizó a la OTAN e incrementó sus países miembros fue Vladimir Putin, con frases indicando de que Rusia sería tan temida como la antigua Unión Soviética en su mejor momento.
por el envolvimiento en la crisis de Kosovo y naturalmente sus acciones contra Ucrania. Entonces también tenemos el vector económico que impulsa la industria militar de los Estados Unidos y le da trabajo a miles de estadounidenses, porque Estados Unidos pretende e impulsa que las Fuerzas Armadas Europeas y de la OTAN compren armamento de los Estados Unidos. Ya hemos visto lo exitoso que ha sido Estados Unidos mercadeando sus aviones F-16 y aviones F-35. Así que podemos entender el por qué Donald Trump quiere que los países europeos aumenten su presupuesto militar, porque eso a su vez significa aumentar las ventas del armamento norteamericano y crear nuevos empleos. Pero debido a su agresividad y que no es una persona confiable, se ha activado el deseo europeo de fabricar su propio armamento, donde a mi entender les falta desarrollar aviones de combate equivalentes al F-35 y al F-22. El reciente anuncio por parte de los Estados Unidos de que va a poner en suspenso las órdenes de armamento sometidas por países europeos, porque en estos momentos las fábricas norteamericanas se tienen que dedicar a fabricar el armamento que se consumió en el conflicto con Irán, más fabricar los niveles de inventario que desea el presidente Donald Trump y que recomienda el Pentágono para sus futuras guerras, también impulsan y justifican que los europeos fabriquen sus propias armas. Conociendo lo anterior, ahora podemos regresar al tema principal de esta charla, que son los primeros 5,000 soldados que se van a remover de bases en Alemania en un periodo de 6 a 12 meses. Yo estoy seguro que el presidente Donald Trump solicitará que esos soldados se retiren de forma más rápida. Primero tenemos que regresar al mes de febrero del año 2022, cuando el presidente Putin inició su operación militar especial contra Ucrania. En aquel entonces, bajo la presidencia del presidente Biden, se movilizaron 7,000 soldados adicionales a bases militares de Alemania. Y también vimos visuales en aquel entonces de movilizaciones de vehículos blindados a través de trenes desde el oeste de Europa hacia el este de Europa, como una medida preventiva en caso de que Putin comenzara operaciones militares contra países de la OTAN. Los países bálticos comenzaron a fortalecer su frontera con Rusia. Finlandia se unió a la OTAN y Polonia comenzó un programa agresivo armamentista. Así que remover esos 5,000 soldados de bases en Alemania es regresar a los niveles de presencia militar en Alemania que habían antes de la invasión de Putin contra Ucrania. Esta remoción de soldados de bases en Alemania es algo que Alemania esperaba debido a que fue una movilización inicial temporal de los Estados Unidos. Con la salida de estos 5,000 soldados todavía quedan más o menos 30,000 soldados de los Estados Unidos en Alemania. También usted debe conocer que si usted investiga encontrará que la opinión pública en Alemania indica que el 65% de los alemanes consideran que los Estados Unidos es una de las amenazas mayores en contra de la paz mundial, con un margen mucho mayor que China. Y lo voy a repetir. En un sondeo, el 65% de los alemanes consideran que los Estados Unidos es una de las amenazas mayores en contra de la paz mundial, con un margen mucho mayor que China. O sea, que los Estados Unidos para los alemanes es el mayor riesgo para las civilizaciones de la Tierra. Por otro lado, se indica que el 42% de los alemanes apoyan la salida de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Alemania. Recordemos que Alemania ha estado ocupada o ha tenido presencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por 80 años,
desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que para ellos hay algunos que opinan que Estados Unidos debe terminar su ocupación militar de Alemania. Pero al mismo tiempo, 37% opina que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos deben permanecer en el país. Eso significa que un 21% de la población es neutral. Mi opinión es que si se cumple el capricho de Donald Trump, y lo voy a repetir, mi opinión es que si se cumple el capricho de Donald Trump de remover todos los soldados de los Estados Unidos, de los países europeos, y se retira de la OTAN con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, como quiera, nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos, vamos a continuar viendo presupuestos militares igual o mayores de 1,5 trillones de dólares anuales. Por otro lado, tenemos que entender que el presidente Donald Trump necesita redistribuir su personal militar hacia países del hemisferio asiático, en preparación a un posible conflicto con China. O sea, que estos soldados posiblemente sean transferidos a países como Filipinas. Además, si el presidente Donald Trump decide efectuar una invasión por tierra contra Irán, necesita incrementar grandemente el volumen de soldados que tiene en el Medio Oriente. A esto le tenemos que añadir la posible operación militar con botas en el suelo de Cuba, donde también el presidente Donald Trump tiene que relocalizar a la zona del Caribe sobre 50,000 soldados. Menciono por lo menos 50,000 soldados porque en la operación militar contra la isla de Granada se movilizaron 7,000 soldados y contra Panamá se movilizaron sobre 20,000 soldados. La gran preocupación del retiro de 5,000 soldados de las bases militares en Alemania es porque se destila que ha sido un capricho de furia del presidente Donald Trump ante unos comentarios del canciller de Alemania donde se sintió ofendido, y no porque haya sido una recomendación del Pentágono de que ya no se necesitan tantos soldados en Alemania. Como ustedes saben, salieron varios artículos indicando que el canciller alemán en una charla en una universidad dijo que Estados Unidos estaba siendo humillado por los dirigentes de Irán. Eso es algo que claramente hemos visto, ya que los dirigentes de Irán han dejado plantados a la delegación de los Estados Unidos y además se pasan burlándose del presidente Donald Trump a través de animaciones realizadas por inteligencia artificial con personajes de Lego y en reportajes a través de los medios como Press TV. Como reacción, el presidente Donald Trump posteó por lo menos 3 mensajes en su red social, Truth Social, donde les voy a traducir 2 de ellos. El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania, donde ha sido totalmente ineficaz, y sanear su país, especialmente en materia de inmigración y energía, y menos tiempo a interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní, haciendo así del mundo, incluido Alemania, un lugar más seguro. Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania y se tomará una decisión en breve. Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump. Cierro las citas. Ese capricho es el problema, porque como les mencioné anteriormente, esas decisiones de armamentos y de dónde se necesitan los soldados de los Estados Unidos para futuros conflictos deben ser tomadas por los peritos especializados del Pentágono. Uno de los ejemplos de los caprichos del presidente Donald Trump es la construcción de lo que conocemos como battleships, con la justificación que se ven impresionantes y temerosos, aunque sea un armamento completamente obsoleto en el escenario bélico del presente,
y un armamento extremadamente costoso. Nunca se nos debe olvidar que se dice que una de las causas de la derrota del ejército de Adolfo Hitler fue que él comenzó a ignorar a sus generales tomando decisiones directas, caprichosas. Para no comprometer al presidente Donald Trump, el Departamento de la Defensa indicó que la remoción de personal militar de bases en Alemania son producto de ajustes a requisitos del teatro de operaciones y un cambio de enfoque hacia el Indo-Pacífico y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este mensaje lo transmitió el portavoz del Pentágono, Sean Parnett, el 1 de mayo. El problema es que los posteos de Donald Trump no respaldan el toallazo, o debo decir, la justificación que presenta el Departamento de la Defensa. Pero al mismo tiempo podemos ver lo que les indiqué anteriormente en lo que tiene que ver con movimientos de soldados y equipamiento militar hacia zonas del mar meridional para enfrentarse con la creciente amenaza del país de China. Aunque cuando se habla del Indo-Pacífico estamos hablando de una zona mucho mayor, ya que la definición de ese término indica que el Indo-Pacífico es una región estratégica geopolítica que abarca las aguas interconectadas de los océanos Índicos y el Océano Pacífico, desde África Oriental hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Esa inmensa zona es un importante centro económico y de seguridad a nivel mundial, porque más del 60% de la población mundial reside en esa zona geográfica del mundo, incluyendo el 60% del Producto Nacional Bruto del planeta y las rutas más importantes comerciales marítimas. A mi entender, el plazo que ha dado el Pentágono de 6 meses a 1 año para remover los primeros 5,000 soldados crea una ventaja o una posibilidad de que se pueda revertir la decisión del presidente Donald Trump. Se reportó que el presidente Donald Trump se autoproclamó como la persona más poderosa que jamás ha vivido en nuestro planeta Tierra, estableciendo que es superior a otras personas que han dicho lo mismo, como por ejemplo Augusto César, Qin Shi Huang, primer emperador de la China unificada, Alejandro Magno y Genghis Khan. Si eso es cierto, para mí es bien preocupante el nivel de ego que tiene nuestro presidente. Analice, comente, recomiende, me da un like y nos vemos mañana.